abarcando más de lo que nosotros la vemos. Muchas veces vemos la piedad incorrectamente como simplemente misericordia o como simplemente me conduelo con el otro o siento compasión por lo que le está pasando a este hombre y siento piedad por él o a esta mujer y siento piedad. Entonces, esas cosas hoy en día están muy arraigadas en las mentes de los seres humanos. Pero la palabra piedad va y Dios quiere que esa palabra vaya mucho más allá en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Entonces, en todos los estudios bíblicos que como hombres yo creo que hemos asistido, yo he asistido a algunos, pero ustedes, la gran mayoría de aquí han asistido a muchas reuniones de hombres, ¿cierto? Y hemos logrado ver y entender de cómo movernos en nuestro hogar, de cómo llevar un hogar, de cómo llevar la relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, de cómo ser unos hombres de valor en el trabajo, con nuestras amistades, aquí en la iglesia en general, etc. Y hoy este tema es muy importante, ¿por qué? Porque ¿qué es cultivar? El cultivar, porque se llama hombres que cultivan la piedad. Entonces, ¿qué es cultivar? Dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen. Segundo término, poner los medios necesarios para mantener y estrechar el conocimiento, el trato o la amistad. Desarrollar, ejercitar el talento, el ingenio, la memoria, etc. Ejercitarse en las artes, las ciencias, las lenguas. Todo esto que nosotros vemos viene de cultivar. Entonces, todo esto, cultivar es fortalecer y cuidar a sus discípulos, hablando de Jesús, por ejemplo. Jesús cultivó y les enseñó a cultivar a ellos. Porque si recuerdan, Jesús siempre hablaba de qué, de arar la tierra, Jesús siempre ponía parábolas de sembrar la semilla, de cultivar. Todo esto lo ponía Jesús como ejemplo, pero porque en ese momento Él necesitaba que los discípulos entendieran por medio de la labor que ellos hacían en la tierra humanamente, entendieran lo espiritual que había en este trasfondo de lo que les estaba explicando. Entonces, cultivar en ese entonces es fortalecer y dar a sus discípulos que le piden que aumente su fe. Jesús propone empezar a arar, a cavar, a preparar el terreno mediante la oración, pero también mediante la reflexión y las escrituras. El resto depende de Dios. La fe es una relación viva que hay que cultivar con Dios, una relación que se renueva cada día. Ahora, ¿qué es la piedad? Lo que les preguntaba. Y dice, según la lengua esta de la Real Academia, dice que es la virtud, es una virtud que inspira por el amor a Dios tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo actos de amor y compasión. Entonces, ahí ya logramos tener un mensaje más amplio de lo que es la piedad. Porque en un principio solo decíamos misericordia, ¿sí o no? Compasión, el compadecerse por los demás, tener piedad por los demás, pero el tener piedad va mucho más allá. Uno de los sinónimos, tiene muchos sinónimos, la verdad, la piedad. Pero piedad, dice la Biblia, que va ligado a los frutos, al fruto del Espíritu Santo. Entonces, dice eso, que es una virtud que inspira por el amor de Dios la tierna devoción a las cosas santas. O sea, devoción a lo que nos dice la palabra, a los mandamientos de Dios. Y como hombres necesitamos aprender a cultivar la piedad. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque ya hemos aprendido muchas cosas a través de las reuniones que nos han dado, ¿cierto? Pero esto que tenemos que hacer nos lo da Dios como si fuera un mandamiento y es algo muy especial que Él espera que nosotros hagamos para poder llegar a conocerlo mejor, para poder llegar a ser hombres de verdad, verdaderamente piadosos. Por eso decía en 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La piedad para todo aprovecha, es decir, que es útil para todo, ya que incluye una maravillosa promesa y no solo para esta vida presente, sino también para la venidera. Pero para comprenderlo necesitamos primero encontrar el significado de la piedad.
qué es la piedad y qué significa llevar una vida piadosa. Tenemos en este versículo, en 1 Timoteo 4:8, una verdad bíblica que de manera especial debemos aprovechar. Porque tengan en cuenta que después de este versículo, 1 Timoteo 4:8, termina Pablo diciendo en el siguiente versículo, palabra fiel y digna de ser escuchada y recibida por todos. O palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Entonces, era algo muy importante para Pablo, que necesitaba explicarle a los hombres con los que él estaba tratando en ese momento. Y la piedad para todos es provechosa, pero ¿por qué creen que la piedad para todos es provechosa? Si sabemos el ejercicio que vimos ahora, ¿cómo puso aquel hombre que estaba haciendo ejercicio? Al mismo. Lo puso cacha, ¿sí o no? Y él se tomaba la vitamina y hacía ejercicio. El ejercicio es provechoso, ¿cierto? Porque podemos llevar una vida sana, porque podemos estar mejor físicamente, tener un estado físico mejor. Muchas cosas que el ejercicio nos aporta de bienestar a nuestro cuerpo. Ahora, si lo llevamos a los extremos, como irse a dañar el cuerpo con aplicando esteroides y todas las cosas, pues ya eso es diferente, porque ya eso hace daño al cuerpo. Pero el ejercicio es provechoso. ¿Pero qué dice la palabra? El ejercicio para poco es provechoso, ¿sí o no? El ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Pero por qué? Porque dice que la piedad, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Entonces no quiere decir Dios de que no hagamos ejercicio, de que el ejercicio no sea provechoso, sino que Él está hablando de un ejercicio más allá. Cuando José salió a mover la piedra, ¿qué decía en la piedra? Cultivando la piedra, ¿cierto? Decía. Entonces José salió a mover la piedra, pero él estaba recibiendo una orden de Dios, recibiendo un mandato de Dios. Dios le había mandado a hacer eso. Dios no le había dicho que fuera a mover la piedra. Dios le dijo, empuje la piedra con toda su fuerza, ya está. No importa si la mueve o no, empújela. Y que, entonces, si esta piedra es la piedad, y él estuvo ejercitando esa piedad, supongamos y pongámoslo en nuestro diario vivir. Somos hombres, ¿sí o no? De valor, ¿o no? ¿O no somos hombres de valor? Somos hombres de valor. Y como hombres de valor, ¿cuál es la piedad que practicamos nosotros diariamente? ¿Y cuál es la piedad que deberíamos de practicar diariamente? Esa piedad por sentir compasión por los demás. La piedad de amar las cosas santas de Dios, lo que Dios ama, los mandamientos, el practicar la oración, el practicar todo lo que Dios envía en su palabra, todo eso es piedad. Cuando nosotros hacemos y tenemos amor por esas cosas, somos hombres piadosos. Amén. Ahora, la piedad es respeto, amor a Dios, obediencia a su palabra y tiene que ver también con nuestro testimonio de vida. La piedad, de manera que la vida piadosa se refleja en nuestra forma de vivir, en una vida con la cual buscamos siempre agradar a Dios. Y solo es posible tener una vida piadosa si mantenemos comunión con el Señor por medio de la oración, la meditación de la palabra, congregándonos y de manera especial poniendo en práctica todo cuanto aprendemos de Dios y sus mandatos para vivir de esta manera sana. Entonces, ustedes ven, a ustedes no les ha parecido como ustedes leen, cuando ustedes leen la Biblia, por ejemplo, ustedes abren en los primeros libros del Nuevo Testamento, cuando dice San Mateo, ¿sí o no? Luego dice San Lucas, ¿cierto? San Marcos, San Juan, ¿sí o no? ¿Por qué creen que dice San? ¿O por qué los ponen como santos? ¿Porque eran santos como tal? ¿Qué dice la Biblia según qué dice la Biblia que somos nosotros los seres humanos? Todos los seres humanos pecamos, ¿sí o no? La palabra santo viene siendo en la Biblia, cuando la Biblia habla de santo, habla de apartado, es decir, que era muy apartado, que no hacía las cosas que hacían nosotros en el mundo. Pedro no era igual a su familia, no era igual a sus amigos, y ellos eran desconocidos. Después, cuando Jesús murió, ¿qué dijeron?
pero tú no eres uno de los que anda con Jesús. Que yo veía, sabían que Pedro andaba con Jesús, Jesús hacía el bien, y estaba cultivando la piedad de mi hermano, entonces ya yo conocía mucho de Jesús. Entonces muchos usan, también lo usan la iglesia católica para santificarlo, pero ya eso es otra cosa. Pero lo que yo quiero decir es que no es que la santidad no exista o que no seamos santos, porque ante los ojos de Dios, todos nosotros, los que creemos, somos santos para Él, ¿sí o no? Que somos santificados por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo, ¿sí o no? Todos tenemos redención y tenemos entrada al reino de los cielos por eso. Entonces, aquí en la tierra, aunque cometamos errores y aunque quizás muchas veces pequemos de una manera u otra, el pecado ante Dios es pecado, sea pequeño, sea grande. Pero lo que quiero decir es que tenemos que aprender a vivir una vida santa, una vida en orden, una vida que le agrada a Dios. Y aunque cometamos errores y que aunque quizás pequemos por una pequeña mentira o lo que sea, pero llevar una vida santa y agradable ante Dios es lo que Él más desea de nosotros. Amén. Entonces, estos hombres, aunque aparece el Evangelio según San Mateo, son hombres santos porque practicaron la piedad. Hombres que practicaron la piedad, hombres que fueron piadosos delante de la gente, hombres que daban testimonio, hombres que eran hombres de valor, como por ejemplo lo dice el lema de estas reuniones, ¿sí o no? Eran hombres de valor, hombres que de verdad eran valerosos y que de verdad se enfrentaban a pesar de las adversidades y defendían con fervor y con amor y con todas sus fuerzas lo que estaban predicando. Ahora, no podemos llevar una vida piadosa si antes no hemos conocido a Cristo y su palabra, si antes no hemos nacido de nuevo. Porque solamente por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones podemos tener una vida nueva y transformada, una vida que ama y refleja la santidad de Dios. Según Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe no podemos vivir una vida de piedad. En este versículo deducimos que solo por medio de la fe podemos agradar a Dios y que esa fe puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero esta fe tiene dos partes. Ahora, les voy a hacer, por ejemplo, aquí. Las palabras traducidas en fe o en creer en el griego original vienen de dos raíces. Una es peito, que tiene que ver con la acción de persuadir y convencer, de acuerdo a la palabra oída. Es decir, la fe salvifica que viene por el oír la palabra. Esa fe, ¿se acuerdan del versículo que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Pues cuando están hablando de peito, están hablando de esa fe y ese creer por el oír la palabra de Dios. Pero hay otra que dice que es pistis y viene relacionada con la acción de creer o confiar. Hace referencia al llamado de Dios a un nuevo estilo de vida, a una nueva obediencia de activa y diaria creencia en Él. O sea que ya eso tiene que ser, la otra fe que está mencionando ahí, tiene que ver no solo con el escuchar la palabra y creerla, sino con ponerla en obra, ponerla por obra. Si ustedes, bueno, la mayoría de aquí me conoce y conoce mi testimonio, pero el que no lo conozca, les voy a contar un poco, porque hubo un hombre de valor que fue el que rescató un matrimonio en Colombia hace 7 años. Y ese hombre es el pastor que está ahí sentado. Resulta de que antes de yo venir a España, nosotros, mi esposa y yo, un año antes, habíamos pasado y atravesado por una ruptura en el matrimonio, unos meses antes de venirnos hacia aquí. Habíamos pasado por una ruptura en nuestro matrimonio porque yo me había vuelto a descarrilar, me había vuelto otra vez vicioso, había vuelto a salir con mujeres. Ella se encontró con una sorpresa de que yo estaba saliendo con otra chica y nuestro matrimonio se fue al piso totalmente. Yo me fui de la casa a vivir otra vez con mi madre. Ella se quedó con mi hijo ya cuando yo iba, yo
prácticamente él no me reconocía porque siempre con el odio, el rencor de pronto, o quizás no odio porque era un niño, pero sí como con el desprendimiento, porque yo siempre le prometía que iba a ir un fin de semana por él, y resulta que yo me iba el viernes que salía a trabajar de fiesta, y me quedaba viernes, sábado y domingo, y luego volvía otra vez a trabajar. Entonces siempre le quedaba mal. Entonces, aparte de haber perdido a mi esposa, había perdido también un poco a mi hijo. Mi vida estaba hecha un total desorden, hasta el punto en el cual donde los pantalones ya los pantalones que yo utilizaba ni me servían. Las camisetas me quedaban grandes, los pantalones me quedaban gigantes, porque yo había enflaquecido tanto y yo me quería incluso llegar a morir de una sobredosis en un tiempo. Y desde ahí empezó Dios a obrar en mi vida, desesperado por no tener una salida o por no ver una salida que ya estaba mostrada, pero en ese momento llegó mi papá allí a Colombia en ese momento, y fue el momento en el cual Dios entró a mi vida, fue el momento en el cual Dios me habló de verdad y pude ver y entender. Yo nunca había ido, o yo creo que quizás de pequeño me llevaban a iglesias, y me acuerdo que cuando íbamos a la finca donde mi abuela, ella nos llevaba a la pentecostal y nos metían a la escuelita dominical, pero de ahí no pasaba más. Nunca había asistido yo de mayor o de joven a una iglesia cristiana, nunca había asistido a una iglesia evangélica. Si acaso iba a una iglesia católica muy de vez en cuando, y eso porque a mi esposa sí le gustaba ir cada 8 días. Y, y el tema con Dios yo lo llevaba muy diferente, porque allí en Colombia, no sé si ustedes saben, o no sé si en sus países, pero en Colombia es como que el bandido o el que hace las cosas mal, o el ladrón o lo que sea, se encomienda a los santos para hacer sus torcidos, y luego es como el que peca y reza empata, ¿sí o no? Entonces eso se ve allí. Entonces, claro, es cosa de uno de que yo llevo mi crucifijo aquí y tal, y entonces eso me protege, y yo voy de vez en cuando y por allá y le confieso los pecados al párroco y ya voy y me voy libre, pero luego salgo y sigo haciendo de las mías. Entonces, ese era como el pensamiento quizás en ese tiempo. Y cuando mi papá fue, nos encontró en el peor momento quizás de nuestro matrimonio. Ellos estuvieron desde aquí orando, intercediendo por nosotros. Luego estuvieron hablando con mi esposa, porque yo ya de la vergüenza casi ni quería hablar con mi papá. La pastora Palí estuvo hablando mucho con mi esposa, aconsejándola: vea, mija, no se vaya a divorciar todavía, espere que nosotros vayamos a Colombia, nosotros vamos a ir en este junio, espérenos, hablamos, lo miramos bien y todo, porque estaba Mateo de por medio y todo. Entonces, cuando ellos fueron, yo creo que mi papá se encontró una figura de hijo que no se lo imaginaba quizás. Estando en la finca logramos hablar, él me contó parte de su testimonio también. Y en ese momento, cuando Dios entra a mi vida y cuando yo empiezo a ir a una iglesia, mi matrimonio se empieza a restaurar, nos perdonamos y Dios empieza a hacer cosas increíbles que jamás pensamos en nuestra vida. Tanto así llegar al caso de que yo seguía yendo a la iglesia, y un día yo seguía fumando por ahí de vez en cuando marihuana en mi trabajo, y un día llego al trabajo en la mañana, y el domingo pasado había prometido que lo iba a dejar y que no iba a volver a eso, y el lunes siguiente me fui al trabajo y me metí mi pedazo ahí de marihuana en la cabeza y entré al túnel. Cuando entré al túnel me empecé a sentir mal después de estar por allá adentro, me empecé a sentir maluco, cosa que nunca me había pasado en la vida. Me empecé a sentir maluco, empecé a sentir escalofríos, empecé a sentir el corazón que se me iba a salir, me empezó a dar este ataque como de nervios, de ganas de salir corriendo, y no sabía ni por qué. Y cuando yo me empiezo a sentir así, ya estaba muy desesperado, me había quitado las botas del trabajo, me había quitado la mascarilla, me había quitado la ropa, estaba solo con el pantalón, y sentía un calor en todo el cuerpo que no se explicaba, me sentía desesperado. Y yo iba a salir a correr cuando escucho una voz que me dice o me recuerda:
que tú sí seas sí y que tú no seas no, porque lo que es más de esto, de más procede. Y eso está en una palabra en Mateo, con la que hicimos la promesa el día anterior en la iglesia. Y me acordé yo de esa promesa que le había hecho a Dios, que yo iba a dejar todo el vicio y que ya iba a ser un hombre nuevo. Cuando me acuerdo yo de esa promesa, le pedí perdón a Dios. Y cuando le pido perdón a Dios, se me quitó todo, inmediatamente. Eso fue como pedirle perdón a Dios y todo se te quitó. Entonces me di cuenta de que Dios sí existe y de que Dios quiere que nosotros llevemos una vida ordenada y que nosotros cumplamos con la gran comisión, que nosotros cumplamos con lo que prometemos, con lo que Dios dice en su palabra que debemos de hacer como hombres de valor. Y cuando pasó eso, de ahí en adelante le cogí asco al olor de la marihuana, le cogí asco al olor del cigarrillo, nunca más volví a meter nada de eso. Y de ahí en adelante empezaron a mejorar nuestra situación, empezó a mejorar nuestro matrimonio. Y hoy en día somos las personas que somos y tenemos los hijos que tenemos porque Dios ha estado ahí en la situación, Dios ha estado al control de nuestra vida. Entonces por eso les digo que vale la pena ser un hombre en este caso un hombre piadoso, un hombre que se esmera por las cosas de Dios y se esmera por todo esto, pero es necesario que también podamos conocer verdaderamente quién es Jesús y qué significa Jesús y el Espíritu Santo para nuestras vidas. Amén. Amén. Así que la fe tiene que ver con dos áreas de la vida. La área inicial es el encuentro del alma con Dios que da nacimiento a la fe. Y luego la fe diaria que el nuevo creyente en Cristo requiere para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad del cristiano o la fe del cristiano de los tiempos antiguos como los de hoy, creemos para salvación, pero también vivimos nuestras luchas y sufrimientos confiando. ¿Por qué les digo esto? Porque aunque nosotros creemos, pero ¿por qué creemos? Porque queremos ser salvos, ¿cierto? Y queremos irnos con Cristo, ¿sí o no? Porque creemos que hay un infierno y hay un cielo, ¿sí o no? Creemos que hay un castigo para que hacen las cosas mal y creemos que hay una vida eterna y una promesa de parte de Dios para aquellos que hacen las cosas bien y que hacen su voluntad, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos conflictos y luchas en nuestra vida diaria? Un ejemplo que lo ponía el hermano Juan Carlos. Él quería un trabajo y lo quería de tal manera que incluso metió papeles estando sin licencia. Entonces, ¿qué pasa con esas luchas que tenemos nosotros? ¿Cómo respondemos ante estas circunstancias? Como hombres de valor, como hombres piadosos. ¿Cómo respondemos ante una situación cuando no hay empleo? Cuando nos quedamos sin dinero en el mes. Cuando tenemos problemas o discusiones con nuestras esposas, o tenemos problemas o discusiones con nuestro jefe, o con el dueño del piso, o con todo lo que nos pueda pasar, porque no estamos exentos tampoco de un accidente o de cualquier otra cosa, una enfermedad. ¿Cómo respondemos ante esta situación? Eso también habla de la piedad, eso también es ser un varón piadoso, el sabernos comportar en todo momento, en todo tiempo. Entonces, dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Encontramos que el concepto de piedad también hace referencia a una vida de devoción. Entonces, es el amor de Dios demostrado por medio de la obediencia, de modo que nuestra vida de piedad se mide de acuerdo a nuestra vida de obediencia. A dejar de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. De modo que nuestra vida de obediencia se mide en la relación a cuanto permitimos que el Espíritu Santo nos conforme de acuerdo a su voluntad divina. Y una de estas cosas, ¿por qué les digo esto? Porque quienes saben que hemos comprado, por ejemplo, yo he comprado un coche que salió mal. Un coche que compré con un préstamo que me hizo el banco y compramos el coche, pero en ese momento quizás no fuimos lo suficientemente sabios para pedirle a Dios la revelación de qué era lo que quería con ese dinero. Si era necesario, o sea, el coche era necesario y es necesario un coche de 7
casas para nosotros. Porque ahora mismo tenemos que andar, mi esposa tiene que andar entre con uno de los niños y yo venirme con los otros 4, con los otros 3. Entonces, sí es necesario un coche. Pero en ese momento, quizás no era la voluntad de Dios. Y ahí fue donde fallamos. Y muchas veces tomamos decisiones erróneas por lo mismo, porque tomamos decisiones apuradamente. No pensamos en preguntar a Dios primeramente, ¿será que es tu voluntad, Señor? ¿Será que es la voluntad tuya que yo haga esto, que yo compre esto, o que yo haga lo otro con este dinero? Entonces, cuando no hacemos eso, somos hombres que nos falta mente, nos falta sabiduría para entender cuál es la voluntad de Dios. Y por eso les digo esto, porque necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios para poder ser unos hombres valerosos, para poder llegar a ser unos hombres piadosos ante los ojos de Dios, que es lo más importante, y ante los ojos de los hombres, para que los demás hombres también puedan ver en nosotros hombres piadosos y se puedan convertir a Dios, puedan ver el fruto que hay y puedan ver que es provechoso. Ahora, la piedad para todo aprovecha, pero ¿cómo la ejercitamos? Sabemos que el ejercicio físico no es malo, ¿sí o no? Más bien es necesario para nuestra buena salud física y mental. Pero mucho más provechoso es ejercitar la piedad, llevar una vida piedosa, y para poder lograrlo, el creyente cuenta con los medios de la gracia pronunciados por Dios. Esos medios de gracia son las disciplinas espirituales que todo creyente debe ejercitar: la oración, la lectura de la Biblia, el congregarse, los ayunos, las intersecciones. Todas esas cosas son las que más nos cuestan a nosotros como hombres. ¿Por qué? Porque quizás como hombres es difícil hablar con Dios, no tenemos quizás la misma libertad que tienen las mujeres. ¿Quién ha venido de aquí con su esposa un día a alguna reunión de mujeres? Yo he venido algún día por ahí a comer. Que hace buena comida, ¿sí o no? Juan Carlos también habrá venido algún día a alguna reunión. Usted no está. Entonces, ustedes ven a las mujeres, y las mujeres cuando entran en adoración y entran muy fácil a la atmósfera espiritual, entran muy fácil alabando a Dios, adorándolo, entran muy fácil. ¿Por qué? Porque esas mujeres tienen lo que nosotros nos hace falta. Porque nosotros creemos que por ser hombres, el arrodillarnos no es de ser un hombre. El llorar, muchas veces no lloramos por vergüenza, ¿qué dirán? Muchas veces no alabamos por vergüenza, ¿sí o no? No aplaudimos así como, yo soy el hombre, y ya. Pero no le damos libertad verdadera al Espíritu Santo para que haga en nosotros lo que Él tiene que hacer y lo que Él quiere hacer. Entonces, esto lo digo porque necesitamos ejercitar más que esas cosas. Como hombres necesitamos, si verdaderamente queremos ser hombres piadosos, necesitamos ejercitarnos en esas cosas, en la oración, en el ayuno, en toda una vida santificada y una vida dedicada a Dios. Pero debemos de hacerlo sin vergüenza, sin ninguna pena alguna. Por eso es necesario que nosotros como hombres nos pongamos de pie verdaderamente y podamos ver y entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Podamos ver y entender qué es lo que Dios quiere hacer con los hombres en este tiempo. Por eso me llamó mucho la atención lo que dijo Eduardo, porque Eduardo dijo que las probabilidades de que cuando un hombre se convierte son del 98% de que las familias enteras vengan a la iglesia. Y no es una simple probabilidad o una simple, ¿cómo se llama esto? Estadística de que quieran de que vengan a la iglesia, no es simplemente eso. Estamos hablando de que si una familia viene a una iglesia, una familia puede ser restaurada. Un matrimonio puede ser restaurado, puede ser compuesto nuevamente como Dios los compuso desde un principio. Y lo digo por experiencia propia.
Porque cuando nosotros vinimos a la iglesia y cuando nos acercaron a una iglesia fue cuando nuestro matrimonio de verdad empezó a tener sentido. Porque de verdad empezó a tener ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, ese amor el uno por el otro. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Entonces esas estadísticas son importantes por eso. Y por eso es importante que tú y yo como hombres de valor tengamos en cuenta cuál es la piedad que queremos tener. ¿Cuál es el verdadero significado de la piedad? No es simplemente tener compasión por los demás, sino ser compasivo con ellos, encarnarnos con ellos en su dolor, ayudar al prójimo, amar a las cosas que Dios ama, la oración, el ayuno, la intercesión, todo ello lo necesitamos como hombres de valor para poder llevar una vida santa y piadosa delante de Dios. Dice que la piedad para todo aprovecha. Ahora nos vamos a ir al Salmo 119, 47 y dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado, dice David. El instrumento para ejercitarnos en la piedad es la palabra de Dios. Hebreos 4:2 nos dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El instrumento que el Espíritu Santo usa para llevarnos a vivir una vida piadosa es la palabra de Dios. La piedad para todo provecho. Y como conclusión, yo quiero que te pares, te pongas sobre sus pies y vamos a leer Tito. Tito no, Timoteo, perdón. Dice Timoteo 4:1. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de deshacerse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas, dice la palabra, hombres de valor, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo provecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Amén. Amén. Así que te invito a que cierres tus ojos ahí, donde estás, y que puedas hablar con Dios. Que puedas decirle: Padre, aquí estamos, Señor. Estamos, Señor, ejercitándonos, no con ejercicio físico, sino en la piedad, Señor Jesús. Y aunque sabemos que es difícil, Padre Celestial, ser un hombre piadoso, pero te pedimos fuerzas y ayuda, Señor Jesús, para que tú nos ayudes a completar la misión que quieres que completemos, Señor. Que nos ayudes, Señor, a tener en cuenta, Padre Celestial, tus mandamientos, Señor. A saber, Padre Celestial, qué es lo que tú quieres para nosotros como hombres, Señor. Hombres piadosos en nuestros hogares, hombres piadosos con nuestros hijos, hombres piadosos con los seres humanos que tenemos alrededor. Pero sobre todo, Señor, hombres piadosos, Padre Celestial, para amar las cosas santas que tú amas, Señor. Hombres libres, Señor, y piadosos para poder amar con libertad, Señor Jesús, el ministerio que tú amas. Amar con libertad a la iglesia que tú amas, Señor. Aceptar, Padre Celestial,
que somos imperfectos, Señor, pero que queremos, Señor, llegar a ser unos varones perfectos, Padre Celestial, para ti, Señor. Por eso, Señor, damos gracias, Padre Celestial. Y dice la palabra, y dice tu palabra, Señor, que los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y que estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y dice el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Por eso, el mayor ejemplo de piedad fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús vivió una vida de piedad. Vivió piadosamente ante los seres humanos. Se despojó de sus riquezas para venir a la tierra, a hacerse hombre, para venir a sufrir lo mismo que sufrimos nosotros, para venir a experimentar lo mismo que experimentamos nosotros en nuestro día a día. Caídas, quizás derrotas, quizás desilusiones de mucha gente, quizás cosas que no te esperabas de tus mejores amigos o de las mejores personas que estaban más allegadas a ti. Pero Él aún así amó sin ningún tipo de límite. Él amó sin ningún tipo de necesidad de tener que decirte, haz esto porque o si no vas a ir mal. Él amó sin límites algunos. Él te amó a ti y a mí. Y hoy en día estamos aquí porque Jesús nos ha enseñado y nos está direccionando a llevar una vida piadosa para Él. Padre, te pedimos que en esta noche, Señor, la palabra se quede en nuestros corazones. Y esa palabra piedad ya no la miremos más como misericordia y compasión por el prójimo, Señor, sino por también mirarla, Señor, aprenderla a ver de la manera que tú la ves, Señor. Amar las cosas santas que tú amas, Señor. Amar tus mandamientos, a ponerlos por obra en nuestras vidas. A llevar una vida santa y piadosa como la llevó Enoc, como la llevó Noé, como la llevó David, como la llevaron muchos de los grandes de la fe, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que nos des fe, Señor, y que nos aumente la fe, Señor, si no tenemos. Para que podamos seguir adelante, Señor. Para que podamos, Señor, ser esos hombres de valor que tú quieres formar, Señor. Somos vasijas de barro en manos tuyas, Señor Jesús. En manos del alfarero, Padre. Y te pedimos, Señor, que esta noche, Señor, empieces a moldearnos, Señor, conforme a tu imagen y semejanza, Señor. Y que volvamos, Señor, al sitio original de donde hemos salido, Señor. Te agradecemos, Padre, y te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.